Continuamos nuestro diálogo con la doctora Cidalia de Souza. Por cierto, la tesis de grado en educación fue sobre gerencia educativa. Sí. ¿Cuáles son los principios fundamentales de esa gerencia en educación? Sí, la gerencia educativa es como el pilar fundamental en cualquier institución educativa. El gerente educativo tiene que ser el ejemplo y tiene que ser el que liderice todo su personal para que, si yo como gerente doy el ejemplo, a mí me pueden seguir. Si yo como gerente, por el caso de un colegio, yo llego tarde, no vengo, ya mi personal pues no va a entender que ese es el deber ser, o sea, va a ser mucho más difícil. Entonces nosotros como gerente educativo, todos los que tenemos responsabilidad de gerencia educativa, tenemos una gran responsabilidad de ser ejemplo, de ser modelo, para que nuestros docentes, independientemente del nivel educativo en que estemos, ese gerente educativo sea el modelo para todas las personas que trabajen en una institución educativa. ¿Y a nivel nacional y regional cómo se expresa eso? Bueno, a nivel nacional y la gerencia educativa en muchos países a nivel funciona con muchísima rigidez, o sea, el director pues es el primero el que llega. A nivel internacional el director tiene que tener una preparación mucho más elevada que los docentes, tienen que tener todos sus posgrados, tienen que tener una cantidad de estudios superiores inclusive a cada uno de los docentes. Entonces eso le da una prioridad para que ellos puedan estar en esa gerencia educativa y poder trabajar mucho mejor sus instituciones educativas a nivel regional. Usted se refería a la educación en Corea del Sur y también en los países nórdicos. ¿Por qué son modelos educativos esos y qué podríamos copiar de ellos? Bueno, podemos copiar casi todo. Lo que pasa es que hay muchas cosas que de repente no se adaptan por el clima, por una cantidad de aspectos, pero lo que es la parte curricular como tal, donde desde que ellos se inician están explorando, ellos están experimentando, ellos están buscándole soluciones a problemas. Ahí no es 2 más 2 son 4, porque ellos no entienden, o sea, 2 más 2 son 4. Empiezan a construir por qué 2 más 2 son 4. O sea, el pensar sin límites, como llaman en Chile, por ejemplo. Pensamiento complejo, dicen los franceses. Pensamiento complejo y pensar sin límites. O sea, que realmente darles a ellos, no simplemente cuál es esta pregunta y que respondan simplemente. No, el niño tiene que tener capacidad de análisis, tiene que tener capacidad de crítica, tiene que tener la capacidad de que yo logro descifrar este aprendizaje porque realmente lo aprendí, lo consolidé. Porque si nosotros le decimos a un alumno, bueno, mira, ok, aquí dice brújula, pero realmente él no entiende o no tiene, ok, él lo va a repetir, pero realmente hasta dónde se está consolidando el aprendizaje de esa palabra, hasta dónde él está entendiendo que es una brújula. En cambio, si le mostramos una brújula, que para él empiece a tener sentido lo que es una brújula y la identifique con la palabra, pues allí ya él empieza a verle, ok, esto es brújula, esto es una brújula, empieza a tener sentido las cosas. Eso no es una especie de reflexión de la filosofía de la educación, de que el niño pregunte siempre las causas, los porqués, hacia dónde, y no simplemente la parte directa de la respuesta. Sí, es que el niño por lo general siempre pregunta, o sea, nosotros todavía tenemos niños aquí muy críticos y a nivel internacional, nacional, los niños de por sí, su naturaleza es indagar. El problema es que el adulto muchas veces lo frenamos, claro. No, porque sí, o simplemente después te explico, o sea, eso nosotros muchas veces, las personas que rodeamos a ese niño, que él sí desde muy pequeño viene con esa curiosidad de saber el por qué, y hasta que uno no le da una explicación clara, él no se queda tranquilo y sigue preguntando por qué, es porque precisamente él tiene esa necesidad de indagar, una necesidad que nosotros como adultos se la deberíamos cubrir. El tema de lo internacional, de lo global, cuando se habla de localidad, lo local se hace universal y lo universal regional. Hoy en día obliga al niño a darle los grandes parámetros de la cultura universal, de la geografía universal, de la historia universal, ¿no? Claro, es que el niño, lo bueno que tenemos con la tecnología ahorita es que precisamente el hecho de que ellos tengan acceso a la tecnología los conecta con una cantidad de viajes que no pueden hacer realmente ellos, pero que a través de esos aparatos tecnológicos ellos conocen una cantidad
de lugares, culturas diferentes, maneras de ver la vida diferente, y ellos se van interesando y que dependiendo de la inclinación de cada niño, pues va a ir investigando, indagando más sobre cada uno de esos temas. Finalmente, el tema de las humanidades y las ciencias, ¿cómo abordarlas? Bueno, tanto la ciencia como las humanidades, eso tiene que estar concatenado. Nosotros no podemos separar, vamos a ver ciencia, vamos a ver humanidades. Tenemos que nosotros trabajarlo de manera estructurada, de manera que esa estructura le diga al niño cuál es la importancia de la parte humanista y la parte científica. O sea, esa unión, esa concreción. Usted viene esta mañana a estar en un curso en el Instituto Américo Vespucio, precisamente para niños, donde además de lo tradicional se le está dando diplomacia, relaciones internacionales. ¿Es bueno esa introducción de protocolo y mundo internacional? Excelente. Realmente esta mañana tuve la oportunidad de estar allí y la experiencia fue maravillosa. O sea, un grupo de muchachos, porque son jóvenes, que participan totalmente, que están muy interesados por la diplomacia, que están muy interesados por lo menos el tema que se trató hoy, que fue habilidades sociales, que ellos están realmente interesados en ver cómo hacen para poder ir cambiando poquito a poco en ese triángulo que tenemos que ser agresivo, el ser muy pasivo y ser asertivo, bueno, ir tratando de acercarse cada vez más a ser más asertivo. Iniciamos con una dinámica donde ellos dijeron sus objetivos a largo alcance, o sea, cómo se ven ellos dentro de 15 años. Entonces, a raíz de ahí surge cada uno se vio, se imaginó qué quería dentro de 15 años. Entonces, por supuesto, ¿qué finalidad tiene eso? El que sepan que para lograr eso dentro de 15 años hay que trabajarlo todos los días para poder lograr eso dentro de 15 años. Precisamente el próximo sábado nos invitaron a dar una conferencia sobre temas internacionales en el Colegio Américo Vespucio para iniciar todo lo que es información internacional y cultura internacional a nivel de niños pequeños, pero también de adultos, así que estaremos allí. Y más adelante vamos a hablar dando las gracias a Cidalia Sosa, profesora universitaria, con la licenciada María Pérez, presidenta de la Fundación Embajadores de Venezuela, de la Venezuela Sostenible, vinculado al tema de la ecología y el medio ambiente. Ya regresamos. Muchísimas gracias.